¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video vamos a comenzar a hablar sobre la ley de Dalton. Ok, bueno, muchas muestras gaseosas son mezclas que se componen de varios gases. Entonces es común tener mezclas de gases. No nomás un solo gas en una muestra, sino que vamos a tener una mezcla de gases. Entonces, suponiendo que tenemos una de estas mezclas de gases, eh, los moles totales en una mezcla de gases van a estar dados por lo siguiente. Moles totales va a estar dado por N total, va a ser igual a los moles del gas A más el número de moles del gas B más el número de moles del gas C más el número de moles de cualquier cantidad de cualquier otro gas que esté presente en la mezcla. Entonces, estos Na, Nb, Nc, etcétera, son los moles de cada gas presente, moles de cada gas presente. Ok, entonces vamos a recordar esta ecuación de aquí. Y ahora vamos a recordar la ecuación de los gases ideales. La presión total de la mezcla estaría dada por la ecuación de los gases ideales. Presión total de la mezcla está dada por... Entonces tenemos esta mezcla de gas. Vimos ya que el número total de moles que tendrá esa mezcla va a estar dado por la suma de los moles de cada gas. Y a través de la ecuación de los gases ideales podemos conocer la presión total. Sabemos que la presión, en este caso presión total, ocasionada por la suma de todos estos gases, multiplicada por el volumen total. Recordemos que el volumen va a ser el mismo porque si tenemos un volumen dado y tenemos diferentes gases, recuerden que cada gas va a ocupar por completo ese volumen. Entonces, el volumen es el mismo porque cada gas ocupa por completo el volumen en el que se encuentra. Entonces, presión por volumen es igual a nRT. Este caso es N total, porque es la mezcla, por R por T. R es la misma porque es la constante de los gases ideales. Y T es lo mismo porque si tenemos una mezcla de gas en un mismo recipiente, todo el gas va a estar a la misma temperatura. Temperatura T, volumen B. Y entonces, pues de aquí despejamos la presión. Dividimos entre volumen ambos lados de la ecuación y tenemos que la presión total es igual a el número de moles totales por R por T dividido entre el volumen. Ahora para continuar lo que vamos a hacer es sustituir este N total, lo vamos a sustituir aquí para obtener lo que sigue. Sustituimos N total. Y obtenemos que la presión total está dada por Na más Nb más, depende del número de gases que haya, Nc, Nd, etcétera, que multiplica a R por T, que divide al volumen. Si agrupamos, si hacemos la multiplicación de estos términos, Na por Rt, Nb por Rt, etcétera, nos queda multiplicando términos, nos queda que la presión total es igual a Na
por RT sobre V, más el segundo término, NB por RT sobre V, más número de moles de C que multiplica a RT sobre V, más cualquier otro gas que esté en la mezcla. Entonces estamos escribiendo esta mezcla total de esta forma y ahora chequen cada una de estas expresiones porque voy a escribir acá por un ladito PV es igual a nRT. Si despejamos P, nos queda P, presión es igual a nRT entre V. Entonces, si se fijan aquí, tenemos presiones en cada una de estas. Esto equivale a una presión y equivale a la presión de cada uno de estos gases. El gas A, el gas B, el gas C. Entonces, en realidad, lo que tenemos aquí es la presión del gas A más la presión del gas B más la presión del gas C. Y bueno, si sustituimos eso, sustituyendo, tenemos que la presión total va a ser igual a la presión ejercida por el gas A más la presión ejercida por el gas B más la presión ejercida por el gas C más cualquier presión ejercida por cualquier otro gas. Esto va a ser a volumen y temperatura constantes, como vimos acá en el dibujito. El volumen es el mismo en este caso para la muestra que se compone de una mezcla de gases. Y como es la misma muestra esta mezcla de gases, también la temperatura es la misma para todos los gases presentes. Entonces, así obtenemos esta ecuación que nos dice que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales. Esto de aquí se conoce como ley de Dalton. Ley de Dalton de las presiones parciales, de las presiones parciales. Esto se conoce así. Y de forma de enunciado, lo que dice es que la presión total que ejerce una mezcla de gases, ejerce una mezcla de gases, es igual a la suma de las presiones parciales. Es igual a la suma de las presiones parciales de esos gases. Parciales de esos gases. Esto es la ley de Dalton. Entonces, como podemos ver aquí, a partir de saber que el número total de moles es igual a la suma de moles de cada gas, podemos deducir con eso y con la ecuación de los gases ideales esta ley de Dalton. Ok, bueno, entonces estas ecuaciones que vimos aquí son importantes. También esta de aquí va a ser muy utilizada. Entonces, por ahí tengan presente estas ecuaciones que fuimos desarrollando aquí. Principalmente esta de la ley de Dalton. Ok, entonces de forma de dibujo lo que tenemos con esta ley de Dalton es esto de aquí. Si tuviéramos el gas A y vemos que ejerce esta presión, tenemos el gas B y vemos que ejerce esta otra presión. Si tenemos la mezcla, la presión total de la mezcla, combinándolos, A más B, la presión total va a ser igual a la presión de A más la presión del gas B. Entonces, de forma gráfica, esto es lo que tendríamos con la ley de Dalton. Ahora, una nota importante con respecto a esto es que de forma experimental no hay manera de medir la presión parcial de un gas individual en una mezcla. No hay manera
de medir la presión parcial de un gas individual, la presión parcial de un gas individual en una mezcla. Esta debe calcularse a partir de otras magnitudes. Esta debe calcularse a partir de otras magnitudes. Es decir, si tenemos un contenedor y tenemos una mezcla de dos gases, tenemos otro gas, entonces la presión, de forma experimental solo podemos medir la presión total. La presión parcial de cada gas, no la podemos medir de forma directa. Tenemos que usar, como dice aquí, otras magnitudes para calcularla, como vamos a ver en algunos de los siguientes ejemplos. Ok, entonces, continuamos con este ejemplo de aquí, con respecto de la ley de Dalton, que nos dice que tenemos un recipiente de 10 litros que contiene 0.2 mol de metano, 0.3 mol de hidrógeno y 0.4 mol de nitrógeno. Todo está a 25 grados Celsius. Y me preguntan, inciso A, ¿cuál es la presión en atmósferas dentro del recipiente? Y me preguntan, inciso B, ¿cuál es la presión parcial de cada componente de la mezcla de gases? Entonces, en el inciso A me preguntan, presión total es igual a ¿cuánto? Presión total es igual a ¿cuánto? Y en el inciso B me preguntan la presión del metano. La fórmula del metano es CH4. Voy a poner presión CH4 igual a ¿cuánto? Me preguntan cuál es la presión del hidrógeno. Presión H2 igual a ¿cuánto? Y la del nitrógeno. Presión de nitrógeno gaseoso igual a ¿cuánto? Entonces quiero saber eso. Vamos a comenzar con el inciso A. Y bueno, en el inciso A, pues sabemos ya de lo que acabamos de ver, que la presión total está dada por Na más Nb más Nc más etcétera por RT entre B, o lo que es igual, está dada por N total, número de moles totales, multiplicado por R, por T y por B. Yo tengo el volumen son 10 litros, yo tengo la temperatura que son 25 grados Celsius, que esto es igual a 25 más 273, es igual a 298 Kelvin, 298 Kelvin. Entonces, tengo temperatura, tengo volumen, tengo temperatura, tengo volumen, conozco R, y pues el N total también lo tengo porque tengo los moles de cada uno de estos. Entonces vamos a calcular N total primero. N total es igual a N del metano más N del hidrógeno más N del nitrógeno. Esto es igual a 0.2 mol más 0.3 mol más 0.4 mol. Hacemos la suma, 2 más 3 es 5 y 4, 9, 0.9 mol. Y sustituimos el N total en la ecuación de los gases ideales. Entonces, tengo que la presión total es igual a N total por R T entre B. Esto es igual a 0.9 mol. R ya sabemos que vale 0.0821.
litros por atmósfera sobre mol por Kelvin, que multiplica a la temperatura, que es 298 Kelvin, y que divide al volumen, que son 10 litros. Entonces vemos las unidades, mol con mol se elimina, Kelvin arriba con Kelvin abajo se elimina, y litros arriba con litros abajo también se elimina. Me quedan atmósferas, que es lo que quiero. Pongo esto en la calculadora y me da 2.2 atmósferas. Bueno, ya lo he hecho varias veces, lo voy a hacer una vez más para que queden claras las unidades. Tengo mol que multiplica a litros por atmósfera por mol por Kelvin, que multiplica a Kelvin. Entonces, la parte de arriba, esto es una división, mol con mol se va, Kelvin con Kelvin se va, y esto me queda litros por atmósfera sobre litros. Y litros con litros se va, me quedan atmósferas, que es congruente, porque estoy queriendo calcular la presión. Y entonces, este es el inciso A, esta es la presión total. Eh, Ojo aquí, bueno, ya lo mencioné, pero lo vuelvo a mencionar. La temperatura y el volumen es el mismo para toda la mezcla, porque recordemos que la temperatura de la mezcla gaseosa es única y recordemos que cada gas se expande para ocupar todo el volumen disponible, como pues mencioné aquí con el dibujo de dos gases dentro del mismo volumen que tienen la misma temperatura y ambos gases se expanden totalmente para ocupar todo el volumen. Entonces es por eso que la temperatura y el volumen son iguales para toda la mezcla. Ok, entonces esta es la presión total. Ahora voy a calcular el inciso B. El inciso B me piden las presiones parciales de cada gas, la presión de cada gas por separado. Entonces, tomando en cuenta que el volumen es 10 litros y la temperatura es 298 Kelvin para todos, porque están en el mismo contenedor, tienen la misma temperatura todos y ocupan esos 10 litros, cada uno de esos gases se va a expandir para ocupar el total del volumen. Entonces, volumen y temperatura son los mismos para cada gas. Son los mismos para cada gas. Y pues podemos calcular con la ecuación de los gases ideales la presión de cada uno de esos gases. Ya habíamos despejado presión acá de la ecuación de los gases ideales, no la voy a volver a despejar. Entonces, voy a tener que la presión del CH4 va a ser igual al número de moles de CH4 por R por T entre V. La presión del H2 va a ser igual al número de moles de H2 por R por T entre V. Y la presión del N2, nitrógeno, va a ser igual al número de moles de nitrógeno por R por T entre V. Y pues hay que sustituir los valores. Número de moles de CH4 es 0.2 mol, que multiplica a 0.0821 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin, que multiplica 298 Kelvin. Todo esto dividido entre 10 litros. Luego esto va a ser igual a hidrógeno 0.3 mol, que multiplica y pues todos los mismos valores, 10 litros, 0.0821 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin por 298 Kelvin.
Y para el nitrógeno, el número de moles es 0.4 mol. Y los otros valores son iguales, 10 litros, 0.0821 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin por 298 Kelvin. Y pues hay que meter esto a la calculadora para ver cuánto nos da. Las unidades ya es el mismo caso que ya les mostré acá. Mol con mol se va, Kelvin con Kelvin se va, me queda litros y atmósferas arriba. Litros arriba con litros abajo se va y solo me quedan atmósferas. Meto esto a la calculadora y da 0.489 atmósferas. Lo mismo con el hidrógeno, pongo esto en la calculadora y les debería de dar 0.734 atmósferas. Y lo mismo para el nitrógeno, pongo esto en la calculadora y les debería de dar 0.979 atmósferas. Entonces, estas son las presiones parciales de cada gas. Para ver que esté bien el resultado, o una forma de ver que esté bien el resultado, podemos comprobar con la ley de Dalton. Comprobación. Podríamos, como ya conocemos la presión total, que es de esta de acá de 2.2 atmósferas, podríamos comprobar con la ley de Dalton al sumar las presiones parciales y me tendría que dar lo mismo que la presión total que ya conozco. Entonces, nomás para comprobar, presión total va a ser igual a presión del CH4 más presión del nitrógeno más presión del hidrógeno. Esto es igual a 0.489 atmósferas más la del hidrógeno, bueno, nitrógeno que puse primero, 0.979 atmósferas más la del hidrógeno, que es 0.734 atmósferas. Si hacen esta suma en su calculadora, pues van a darse cuenta que efectivamente la presión total también es igual a 2.2 atmósferas. Entonces, calculada de las dos maneras, la presión total nos dio lo mismo, entonces es una forma de ver que nuestro resultado está bien. ¿Ok? Después de resolver este ejercicio, de resolver este ejemplo, deberían ser capaces de resolver los ejercicios 6.2 y 6.3 de la tarea que próximamente estará en el Classroom. Bueno, por lo pronto este video lo terminamos aquí y en el siguiente video vamos a continuar con la segunda parte de esto de la ley de Dalton. Por lo pronto, pues este termina aquí.